Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Además, recuerda que a los miembros del canal estoy sorteando lo que es el solucionario del libro de estática de Hibbeler. Para más información puedes ver el video en la pestaña comunidad de mi canal, denominada Bienvenidos miembros al canal. Sin nada más que decir, pues comencemos. Si los ángulos directores coordenados para la fuerza 3 son alfa 3 igual a 120 grados, beta 3 igual a 60 grados y gamma 3 igual a 45 grados, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúan sobre la armella. Entonces tenemos el siguiente sistema y nos presenta tres fuerzas. Lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante, o sea, básicamente sumar estas fuerzas. Nosotros para sumar las fuerzas en tres dimensiones, porque tenemos eje X, eje Y, eje Z, el primer paso es descomponer cada una de estas fuerzas en sus respectivas componentes. Entonces comenzamos primero con el diagrama. Vamos a dibujar primero un plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. El siguiente paso va a ser dibujar todas las fuerzas con sus respectivas direcciones. Las direcciones se refieren a los ángulos con las que están formadas. La dirección está dada en forma de ángulo o también en forma de triángulo pitagórico. Entonces dibujamos nuestra primera fuerza, una fuerza 1 de 700 libras con un ángulo de 30 grados. Estas líneas son muy importantes cuando nosotros las podemos ver en el dibujo. ¿Por qué? Porque nos dicen que esta fuerza 1 tiene componente, por ejemplo esta línea es paralela al eje Y, tiene una componente en el eje Y. Esta línea es paralela al eje X, tiene una componente en el eje X. Pero no hay ninguna línea que sea paralela al eje Z, por lo tanto la fuerza 1 en el eje Z sería 0. Vamos a dibujar la fuerza 2. La fuerza 2 asimismo nos dan estas líneas de aquí, con su dirección en forma de triángulo pitagórico. La fuerza 2 tiene un valor de 600 libras y aquí tenemos la dirección en forma de triángulo pitagórico y tenemos sus componentes de manera gráfica. Por ejemplo, para este caso, esta línea es paralela al eje Y, significa que hay una fuerza 2 en Y. Esta línea es paralela al eje Z, significa que hay una fuerza 2 en el eje Z. Pero no hay ninguna línea que se forme esta fuerza 2 paralela al eje X, significa que la fuerza 2 en el eje X sería 0. Y finalmente vamos con nuestra fuerza 3 que tiene un valor de 800 libras. Una vez que hayamos dibujado todas estas fuerzas, podemos concluir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar a desarrollar el mismo. Entonces, con nuestro diagrama recordemos que ya nos dan los ángulos directores coordenados de la fuerza 3, que en este caso tenemos alfa, beta y gamma. Recuerden, alfa es el ángulo que se forma entre la fuerza 3 con el eje X. Beta, el ángulo que se forma entre la fuerza 3 y el eje Y positivo. Aquí también este es alfa, también se forma con el eje X positivo. Y finalmente gamma, que es un ángulo que se forma entre la fuerza 3 y el eje Z positivo. Esa es una característica de los ángulos directores coordenados. Dicho esto, pues vamos a expresar cada fuerza en forma de vector. Entonces, vamos a expresar cada fuerza en forma de vector para poderlo sumar. Entonces, recordemos, cuando nosotros tenemos que encontrar las componentes de una fuerza, depende mucho cómo esté la dirección. Por ejemplo, en este caso tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿sus componentes dónde están? Sus componentes, recuerden que son rectangulares. Por ejemplo, esta fuerza de 700 libras tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces recuerden que el ángulo entre ejes es un ángulo de 90 grados. Entonces significa que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces esto se trataría de un triángulo rectángulo. Entonces para encontrar las componentes de un triángulo rectángulo, nosotros siempre vamos a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces en este caso, ¿cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Ahora procedo a explicar. Para encontrar las componentes multiplicamos el valor total de la fuerza, en este caso la fuerza 1 que tiene un valor de 700 libras, por el seno o el coseno que utilizo. Recordemos que cuando nosotros debemos encontrar las componentes vamos a utilizar el coseno para el lado que se encuentre unido al ángulo. En este caso estoy trabajando con el ángulo de 30 grados. El ángulo de 30 grados se va a unir con la fuerza y con una componente, ya sea la componente en el eje Y, en el eje X o en el eje Y. En este caso el ángulo se forma con la componente en el eje X. Entonces para esta componente voy a utilizar la función coseno. ¿Por qué? Porque con ese lado se forma el ángulo. Y como debo utilizar seno y coseno, si en un lado utilizo el coseno, para el otro lado debo utilizar el seno. Es decir, que para esta componente sería 700 libras por seno de 30 grados. ¿Sí? Ahora
el siguiente paso es saber si estas componentes son positivas o negativas. ¿Cómo sabemos si una componente es positiva o negativa? Pues de la siguiente manera, ¿sí? Siempre partimos desde el origen y nos vamos a mover en estas líneas, en líneas paralelas al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final de la fuerza. En este caso, me movería en X, ¿no es cierto? En esta dirección, estaría aquí. Y luego me movería en Y en esta dirección y estaría aquí. Con esto llegué desde este punto hasta este punto con estas direcciones. Entonces, en este caso, esta componente en X sería positivo. ¿Por qué? Porque la flecha apunta al eje X. Y esta componente también sería positiva. ¿Por qué? Porque esta componente que es paralela a Y, su flecha apunta al eje Y. Aclarado esto, pues comenzamos. Entonces, mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 30. La fuerza 1 tiene un valor de 700 libras. Entonces, la fuerza 1 en el eje X tiene un valor de 606.2178 libras. Recuerden que para los cálculos en la presentación yo dejo 4 decimales. Vamos con mi fuerza 1 en Y, que es positiva también. Fuerza 1 en Y positiva igual a fuerza 1 por seno de 30. Reemplazo el valor de la fuerza 1, que es 700 libras. Resuelvo esto y mi fuerza 1 en Y es de 350 libras. Ahora, recordemos que esta fuerza se formaba con una línea paralela en X y en Y, pero no había ninguna línea en Z. Por lo tanto, ya me dice el problema que la fuerza 1 en Z sería 0. Ahora simplemente nos toca ordenar la fuerza 1 en forma de vector. La fuerza 1 en forma de vector tiene su componente en X, en Y y en Z, que va acompañado de la letra I para X, de la letra J para Y y de la letra K para Z. Reemplazamos estos valores aquí y mi fuerza 1 en forma de vector sería igual a 606.2178i más 350j más 0k libras. Perfecto, con esto ya tenemos mi fuerza 1 en forma de vector. Vamos con la fuerza 2 en forma de vector. Asimismo tiene una componente en el eje, en este caso una componente en el eje Y, porque es paralela al eje Y esta línea, y una componente en el eje Z, porque esta línea es paralela al eje Z. Voy a dibujar las componentes. ¿Cómo se las dibuja? Desde el origen hasta llegar al final de la fuerza. Entonces, desde el origen solo me puedo mover en líneas paralelas al eje X, al eje Y o al eje Z. Desde el origen voy en el eje Y en esta dirección, ¿no es cierto? Llegaría aquí. Luego desde este punto me muevo una línea paralela al eje Z, sería hacia arriba. Y con esto ya llegué a la parte final de esta fuerza 2 de 600 libras. Ahora debo saber cómo calcular estas componentes. Gráficamente ya las tengo. ¿Cómo las calculo? De la siguiente manera. Multiplico el valor total de la fuerza, que en este caso me refiero a la fuerza 2, que tiene un valor total de 600 libras. Entonces, para encontrar las componentes y nos dan el ángulo, utilizábamos seno y coseno. Pero cuando nos dan el triángulo pitagórico, vamos a multiplicar esta fuerza por una fracción. ¿Cómo se forma la fracción? De la siguiente manera. Vamos a utilizar los valores del triángulo pitagórico. En el denominador va el número más grande, que entre 3, 4 y 5 sería el 5. Y en el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero calcular la componente horizontal, pues tomo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que en este caso tiene un valor de 4. Listo. Para la componente, esta componente paralela al eje Z, lo mismo. El valor total de la fuerza, que en este caso sé que tiene un valor de 600 libras por una fracción, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma esta fracción? De manera similar a la anterior. En el denominador va el número más alto, que entre 3, 4 y 5 sería el 5. Y en el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero la componente vertical, pues tomo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso sería 3. Y listo. Ya tengo cómo calcular estas componentes y ya sé que son positivas. ¿Por qué? Porque la componente en Y, su flecha apunta hacia el eje Y, entonces en Y es positivo. Y la componente Z, la fuerza, la componente apunta hacia arriba y apunta a Z, entonces sobreentiende que esta componente es positiva. Y listo, pues solo tenemos una línea paralela al eje Y, una línea paralela al eje Z, pero no hay ninguna línea paralela al eje X. Por lo tanto, se sobreentiende que la fuerza 2 en el eje X sería 0. Comencemos con el desarrollo. Fuerza 2 en el eje X sería 0 porque no hay ninguna línea paralela al eje X. Mi fuerza 2 en el eje Y sería igual a, esta es la línea paralela al eje Y, sería fuerza 4 quintos por la fuerza 2. Reemplazo la fuerza 2, que tiene un valor de 600 libras. Multiplico y nos da que la fuerza 2 en Y es igual a 480 libras. Ahora vamos con mi fuerza 2 en Z, perdón. Sería fuerza 2 por 3 quintos de la fuerza 2. Reemplazo, aquí me equivoqué, ¿sí ven? Aquí no es 2, aquí es 3, ¿sí? Me equivoqué al escribir, pero el cálculo está bien. Multiplico
3 quintos por 600 libras nos da 360 libras. Y listo, ya tengo la componente en X, en Y y en Z de mi fuerza 2. Y puedo expresar la fuerza 2 en forma de vector. Sería así, la componente en X, en Y y en Z, reemplazo los valores. Y tengo que mi fuerza 2 en forma de vector es 0i más 480j más 360k libras. Perfecto, ya tengo mi fuerza 1 y mi fuerza 2 en forma de vector. Vamos con mi fuerza 3. Me van a decir, la fuerza 3 no tiene ninguna línea. Correcto, no tiene ninguna línea, pero ya me dan ángulos directores. Como me dan 3 ángulos directores, recuerden que si hay un ángulo director para alfa, beta y gamma, significa que hay componentes. En este caso, alfa es para el eje X, beta es para el eje Y y gamma es para el eje Z. Entonces significa que hay 3 componentes. Esta fuerza 3 tiene componentes en los 3 ejes. ¿Cómo calculamos? De la siguiente manera. Cuando nos dan, para una fuerza, cuando nos dan los ángulos directores coordenados, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Mi fuerza 3 en el eje X va a ser igual a la fuerza 3 por coseno de alfa. La componente en X siempre con el coseno de alfa, siempre. Solo con alfa, no de beta ni de gamma, con alfa. Reemplazo valores, fuerza 3, 800 libras, coseno de 120 grados, reemplazo. Fuerza 3 en X sería menos 400 libras. Recuerden, cuando nosotros aplicamos la fórmula ya con los ángulos directores coordenados, el signo ya nos da la ecuación. Esto automáticamente nos da positivo o negativo. Vamos ahora con mi fuerza 3 en el eje Y. Mi fuerza 3 en el eje Y sería igual a mi fuerza 3 por coseno de beta. Recuerden, beta siempre va a ser para Y, solo para Y. Entonces reemplazo. Fuerza 3, 800 libras, beta 3 en este caso tiene un valor de 60 grados, resuelvo esta operación y nos dice que nuestra fuerza 3 en el eje Y sería 400 libras positivas, ¿sí? Recuerden, esta ecuación ya nos da el signo, no tenemos que ver nada nosotros, el signo ya está dado por la propia ecuación. Finalmente nuestra fuerza 3 en el eje Z sería igual a fuerza 3 por coseno de gamma, que en este caso gamma siempre va a ir con el eje Z. Resuelvo esto. Mi fuerza 3 tiene un valor de 800 libras, coseno de gamma que es de 45 grados. Resuelvo esto y mi fuerza 3 en el eje, ojo, aquí me he equivocado otra vez. Este es en el eje Z, ¿sí? No es en el eje Y, es en el eje Z. Tiene un valor de 565.6854 libras. Ya tengo las 3 componentes de mi fuerza 3, simplemente ordeno en forma de vector y mi fuerza 3 en forma de vector sería menos 400i más 400j más 565.6854k libras. Entonces, ya tengo las 3 fuerzas en forma de vector. Ahora sí puedo hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante, porque nos dice que encontremos la fuerza resultante y la fuerza resultante solo se encuentra sumando todas las fuerzas. Y para sumar las fuerzas deben estar en forma de vector. Ahora que las tengo en forma de vector, puedo encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? Como hay 3 fuerzas, sería mi fuerza 1 en forma de vector, más mi fuerza 2 en forma de vector, más mi fuerza 3 en forma de vector. Reemplazo datos. Y ahora sumo I con I con I, J con J con J y K con K con K. Con esto nos dice que la fuerza resultante va a ser igual a 206.2178I más 1230J más 925.6854K libras. Ahora que yo ya tengo la fuerza resultante, igualmente como sumé 3 vectores, la fuerza resultante también tiene forma de vector. Pero el problema me pide la magnitud. Entonces, para encontrar la magnitud de un vector y yo conozco sus componentes, pues simplemente elevo sus componentes al cuadrado y la sumo. En este caso, la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado, más la fuerza resultante en Y al cuadrado, más la fuerza resultante en Z al cuadrado, ¿sí? Reemplazo estos valores en ecuación, resuelvo esto y tendría la magnitud. Un pequeño detalle, recuerden que para la presentación yo dejo 4 decimales, sin embargo yo cuando hago los cálculos yo utilizo lo que es Excel. Excel utiliza absolutamente todos los decimales, es por eso que mis cálculos con los suyos va a variar un poquito, pero va a existir esa variación y les estoy explicando por qué va a variar, ¿sí? No es porque ustedes estén mal o es porque yo esté mal, simplemente porque yo ocupo todos los decimales y ustedes tal vez ocupen 4, 3, 2, que esto ya depende de su profesor. Muy bien, aclarado ese punto, sigamos resolviendo. La magnitud de la fuerza resultante es de 1553.1643 libras. Ahora debemos expresar la respuesta con 3 cifras significativas. Además, en el capítulo 1 vimos que cuando el valor es superior a 1000 debemos utilizar lo que son prefijos. Aplicando estas 2 reglas, sería que mi fuerza resultante es de 1.55 kips. Kips significa kilopounds en inglés, que en español significa kilo libras, 1.55 kilolibras.
Y listo, ya tengo la fuerza resultante. Y ahora me pide los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Para encontrar los ángulos directores de cualquier fuerza, yo debo saber dos cosas de esta fuerza. Debo saber la magnitud de la fuerza y debo saber la fuerza en su forma vectorial. Y para este caso ya conozco la magnitud de la fuerza y también conozco la fuerza en forma de vector. Con estos dos datos yo ya puedo encontrar los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Muy bien, entonces comenzamos. Recordemos que tengo todos estos datos con la fuerza en forma de vector y la magnitud. Yo puedo encontrar los ángulos directores de esta fuerza. Entonces vamos con nuestro primer ángulo director coordenado conocido como alfa. En este caso alfa, aquí no está mal nuevamente, de mi fuerza resultante, ¿sí? De mi fuerza resultante va a ser igual a, aquí se me ha ido de más eso, alfa de mi fuerza resultante va a ser a la fuerza resultante en X dividido para la magnitud de la fuerza resultante. Despejo alfa de mi fuerza resultante, que es coseno a la inversa de fuerza resultante en X, aquí está. La magnitud de la fuerza resultante, acá está. Reemplazo estos dos valores, resuelvo esto y mi alfa de la fuerza resultante es de 82.3702 grados. Como es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, borro lo que sea necesario y redondeo en el caso de que sea necesario. Y con esto, el alfa de mi fuerza resultante es de 82.4. Ya tengo el alfa de mi fuerza resultante. No es alfa 3, sino es alfa de la fuerza resultante. Vamos con el segundo ángulo director coordenado conocido como beta. Coseno de beta de mi fuerza resultante, nuevamente aquí me he equivocado, de mi fuerza resultante va a ser igual a mi fuerza resultante en el eje Y dividido para la magnitud de la fuerza resultante. Despejo beta, beta de la fuerza resultante es igual coseno a la inversa de fuerza resultante en Y, aquí tenemos 1230 libras, fuerza resultante total, aquí tenemos este valor, va acá, resolvemos esto. Y beta de la fuerza resultante tiene un valor de 37.6336 grados. Como es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi beta de mi fuerza resultante tiene un valor de 37.6 grados. No es 3, es fuerza resultante, fuerza resultante. Vamos con nuestro tercer y último ángulo director coordenado conocido como gamma. Coseno de gamma de mi fuerza resultante, nuevamente corrijo aquí, es fuerza resultante es igual a mi fuerza resultante en el eje Z sobre la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, reemplazamos, despejo, gamma de mi fuerza resultante es igual coseno a la inversa de fuerza resultante en Z, este valor positivo, ¿no es cierto?, dividido para la magnitud de la fuerza resultante, que es este valor. Resolviendo esto, gamma es igual a 53.4161 grados. Como es una respuesta que me pide el libro, expreso la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi gamma de mi fuerza resultante tiene un valor de 53.4 grados. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. Y nada más, nos veremos hasta la próxima. Recuerden que esto es Gama, Gama, Gama.